Los mitos de Cthulhu, por Howard Phillips Lovecraft. El color que cayó del cielo. Al oeste de Arkham, las colinas se yerguen silvestres, y hay valles con densos bosques en los cuales no ha resonado jamás el ruido de un hacha. Hay angostas y oscuras cañadas, donde los árboles se inclinan fantásticamente y donde discurren estrechos arroyuelos a los que jamás ha llegado el reflejo de la luz del sol. En las laderas menos silvestres hay casas de labor, antiguas y rocosas, con edificaciones cubiertas de musgo, soñando eternamente en los misterios de la Nueva Inglaterra, pero todas ellas ahora están vacías, con las amplias chimeneas desmoronándose y las paredes abombándose debajo de los techos a la holandesa. Sus antiguos moradores se marcharon y a los extranjeros no les gusta vivir allí. Los franco-canadienses lo han intentado, los italianos lo han intentado, y los polacos vinieron y se marcharon. Y ello no es debido a nada que pueda ser oído o visto o tocado, sino a causa de algo puramente imaginario. El lugar no es bueno para la imaginación y no aporta sueños tranquilizadores por la noche. Esto debe ser lo que mantiene a los extranjeros lejos del lugar, ya que el viejo Ammi Pierce no les ha contado jamás lo que él recuerda de los extraños días. Ammi, cuya cabeza ha estado un poco ida durante años, es el único que permanece allí y el único que se refiere a los extraños días y se atreve a hacerlo porque su casa está muy próxima al campo abierto y a los caminos concurridos que rodean a Arkham. En otra época existía un camino sobre las colinas y a través de los valles que corría en línea recta, donde ahora hay un marchito erial, pero la gente dejó de utilizarlo y se trazó un nuevo camino que daba un rodeo hacia el sur. Entre lo selvático del páramo pueden hallarse todavía huellas del antiguo camino, a pesar de que la maleza lo ha invadido todo. Después, los densos bosques se aclaran y el erial muere a orillas de unas aguas azules, cuya superficie refleja el cielo y brilla al sol. Y los secretos de los extraños días se funden con los secretos de las profundidades, se funden con la oculta erudición del viejo océano y con todo el misterio de la tierra primigenia. Cuando llegué a las colinas y valles para acotar los terrenos destinados al nuevo embalse, me dijeron que el lugar estaba embrujado. Esto me dijeron en Arkham, y como se trata de un pueblo muy antiguo, lleno de leyendas de brujas, pensé que lo de embrujado debía ser algo que las abuelas habían contado a los chiquillos a través de los siglos. El nombre de maldito Erial me pareció muy raro y teatral, y me pregunté cómo habría llegado a formar parte de las tradiciones de un pueblo puritano. Después vi con mis propios ojos aquellas cañadas y laderas, y ya no me extrañó que estuvieran envueltas en una leyenda de misterio. Las vi por la mañana, pero a pesar de ello estaban sumidas en la sombra. Los árboles crecían demasiado juntos, y sus troncos eran demasiado grandes, tratándose de árboles de Nueva Inglaterra. En las oscuras avenidas del bosque había demasiado silencio, y el suelo estaba demasiado blando con el húmedo musgo y los restos de infinitos años de descomposición. En los espacios abiertos, principalmente a lo largo de la línea del antiguo camino, se situaban pequeñas casas de labor, a veces con todas sus edificaciones en pie, y a veces con solo un par de ellas, y a veces con una solitaria chimenea o una bodega llena de cascotes. La maleza reinaba por todas partes, y seres fantasmales susurraban en el subsuelo. Sobre todas las cosas pesaba una rara opresión, un toque grotesco de irrealidad, como si fallara algún elemento vital de perspectiva o de claroscuro. No me extrañó que los extranjeros no quisieran permanecer allí, ya que aquella no era una región que invitara a dormir en ella. Su aspecto recordaba demasiado el de una región extraída de un relato de miedo. Pero nada de lo que había visto podía compararse en lo que a desolación respecta con el maldito Erial. Se encontraba en el fondo de un espacioso valle, ningún otro,
Ningún otro nombre hubiera podido aplicársele con más propiedad. De ninguna otra cosa se adaptaba tan perfectamente a este epíteto. Era como si un poeta hubiese acuñado la frase después de haber contemplado aquella región. Mientras la observaba, pensé que era el resultado de un incendio, pero ¿por qué no había crecido nunca nada sobre aquellos 5 acres de gris desolación que se extendía bajo el cielo como una gran mancha corroída por el ácido entre bosques y campos? Está situado en gran parte hacia el norte de la línea del antiguo camino, pero invade un poco el otro lado. Mientras me aproximaba, experimenté una extraña sensación de repulsión, y solo me decidí a hacerlo porque mi labor me obligaba a ello. En aquella amplia extensión no se mostraba vegetación de ninguna clase. No había más que una capa de fino polvo o ceniza gris que ningún viento parecía ser capaz de arrastrar. Los árboles más cercanos tenían un aspecto raquítico y enfermizo, y muchos de ellos aparecían muertos o con los troncos podridos. Mientras andaba con rapidez vi a mi derecha los derruidos restos de una casa de labor y la negra boca de un pozo abandonado cuyos estancos vapores adquirían un singular matiz al ser bañados por la luz del sol. El desolado espectáculo hizo que no me maravillara ya de los asustados susurros de los moradores de Arkham. En los alrededores no había edificaciones ni ruinas de ninguna clase. Incluso en los antiguos tiempos el lugar no dejó de ser solitario y apartado, y a la hora del atardecer, temeroso de pasar de nuevo por aquel espantoso lugar, tomé el camino del sur, a pesar de que me representaba dar un gran rodeo. Por anoche interrogué a algunos habitantes de Arkham sobre el maldito erial, y pregunté qué significado tenía la frase «los extraños días» que había oído murmurar de paso. Sin embargo, no pude conseguir ninguna respuesta concreta, y lo único que saqué en claro era que el misterio se remontaba a una fecha mucho más reciente de lo que había creído. No se trataba de una vieja leyenda, ni mucho menos, sino de algo que había ocurrido en vida de los que platicaban conmigo. Había ocurrido en los años 80, y una familia desapareció o fue asesinada. Los detalles eran algo confusos, y como todos aquellos con quienes hablé me dijeron que no prestara oídos a las fantásticas historias del viejo Amy Pierce, decidí ir a visitarlo a la mañana siguiente, después de enterarme de que vivía solo en una casa en ruinas que se alzaba en el lugar donde los árboles empiezan a densificarse. Era un lugar muy vetusto, y había empezado a exudar el tenue olor infecto que se desprende de las casas, que han permanecido en pie demasiado tiempo. Tuve que llamar una y otra vez para que el anciano se levantara, y cuando se asomó tímidamente a la puerta, me di cuenta de que no se alegraba de verme. No estaba tan débil como yo había pensado, sin embargo, sus ojos parecían desprovistos de vida, y sus harapos y su barba blanca le daban un aspecto gastado y deprimente. No sabiendo cómo enfocar la conversación para que me hablara de sus fantásticas historias, fingí que me había llevado hasta allí la tarea a que estaba entregado. Le hablé de ella al viejo Ammi, formulándole algunas vagas preguntas sobre la región. Ammi Pierce era un hombre más culto y más educado de lo que me habían contado, y me mostró más comprensivo que cualquiera de los hombres con los cuales había hablado en Arkham. No era como otros palurdos que había conocido en las zonas donde iba a construirse los embalses, ni protestó por las millas de antiguo bosque y de tierras de labor que iban a desaparecer bajo las aguas, aunque quizás su proceder hubiera sido distinto, de no haber tenido su hogar fuera de los límites del futuro lago. Lo único que mostró fue alivio ante la idea de que los valles por los cuales había merodeado toda su vida iban a desaparecer. Estarían mejor debajo del agua desde los extraños días, y al decir esto, su ronca voz se hizo más lívida, mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante, y el dedo índice de su mano derecha empezaba a señalar de una manera temblorosa e impresionante. Fue entonces cuando oí la historia, y mientras la ronca voz avanzaba en su relato en una especie de misterioso susurro, me estremecí una y otra vez a pesar de que nos hallábamos en pleno verano. Tuve que interrumpir al relator muchas veces para poner en claro puntos científicos que él solo conocía
a través de lo que había dicho un profesor, cuyas palabras repetía como un papagayo, aunque su memoria había empezado ya a flaquear, o para tender un lazo entre dato y dato, cuando fallaba su sentido de la lógica y de la continuidad. Cuando hubo terminado, no me extrañó que su mente le fallara, ni que a la gente de Arkham no le gustara hablar del maldito Erial. Me apresuré a regresar a mi hotel antes de la puesta de sol, ya que no quería tener las estrellas sobre mi cabeza descubriéndome al aire libre. Al día siguiente regresé a Boston para dar mi informe. No podía ir de nuevo a aquel oscuro caos de antiguos bosques y laderas, ni enfrentarme otra vez con aquel gris serial donde el negro pozo abría sus fauces, al lado de las ruinas de una casa de labor. El embalse iba a ser construido ya, y todos aquellos antiguos secretos quedarían enterrados para siempre bajo las profundas aguas. Pero creo que ni cuando esto sea una realidad me gustará visitar aquella región por la noche, al menos no cuando brillan en el cielo las siniestras estrellas. Todo dio comienzo, dijo el viejo Amy, con el meteorito. Antes no se habían oído leyendas de ninguna clase, e incluso en la remota época de las brujas aquellos bosques occidentales no fueron ni la mitad de temidos que la pequeña isla de Miskatonic, donde el diablo concedía audiencias junto a un extraño altar de piedra más antiguo que los indios. Aquellos no eran bosques embrujados, y su fantástica oscuridad no fue jamás terrible hasta los extraños días. Después había llegado aquella blanca nube meridional, se había producido aquella cadena de explosiones en el aire y aquella columna de humo en el valle, y por la noche todo Arkham se había enterado de que una gran piedra había caído del cielo y se había incrustado en la tierra junto al pozo de la casa de Nahum Gardner, la casa que se había alzado en el lugar que ahora ocupaba el maldito Erial. Nahum había ido al pueblo para anunciar lo de la piedra, y al pasar ante la casa de Amy Pierce se lo había anunciado también. En aquella época, Amy tenía 40 años, y todos los extraños sucesos estaban profundamente grabados en su cerebro. Amy y su esposa habían acompañado a los 3 profesores de la Universidad de Miskatonic, que se presentaron a la mañana siguiente para ver el fantástico visitante, que procedía del desconocido espacio estelar. Y habían preguntado a qué era debido el que Nahum había dicho el día antes que era muy grande. Nahum, señalando la parduzca mole que estaba junto a su pozo, dijo que se había encogido, pero los sabios manifestaron que las piedras no se encogen. Irradiaban calor sin cesar, y Nahum declaró que había brillado débilmente toda la noche. Los profesores golpearon la piedra con un martillo de geólogo y descubrieron que era curiosamente blanda. En realidad era tan blanda como si fuera artificial, y arrancaron más bien que escoplearon una muestra para llevársela a la universidad a fin de analizar su naturaleza. Tuvieron que meterla en un cubo que le pidieron prestado a Nahum, ya que el pequeño fragmento no perdía calor. En su viaje de regreso se detuvieron a descansar en la casa de Amy y parecieron quedarse pensativos cuando la señora Pierce se dio cuenta de que el fragmento estaba haciéndose más pequeño y había empezado a quemar el fondo del cubo. Realmente no era muy grande, pero quizás habían cogido un trozo menor de lo que habían pensado. Al día siguiente, todo esto ocurría en el mes de junio de 1882, los profesores se presentaron de nuevo, muy excitados. Al pasar por la casa de Amy le contaron lo que había sucedido con la muestra, diciendo que había desaparecido por completo cuando la introdujeron en un recipiente de cristal. El recipiente también había desaparecido, y los profesores hablaron de la extraña afinidad de la piedra con el silicón. Había reaccionado de un modo increíble en aquel laboratorio perfectamente ordenado, sin sufrir ninguna modificación ni expeler ningún gas al ser calentada al carbón, mostrándose completamente negativa al ser tratada con bórax y revelándose absolutamente no volátil a cualquier temperatura, incluyendo la del soplete de oxígeno hidrógeno. En el yunque se mostró como muy maleable, y en la oscuridad su luminosidad era muy evidente. Negándose tercamente a enfriarse, provocó una gran excitación entre los profesores,
y cuando al ser calentada ante el espectroscopio mostró unas brillantes bandas distintas a las de cualquier color conocido del espectro normal, se enunciaron nuevos elementos, raras propiedades ópticas y todas aquellas cosas que los intrigados hombres de ciencia suelen decir cuando se enfrentan con lo desconocido. Caliente como estaba, fue comprobada en un crisol con todos los reactivos necesarios. El agua no hizo nada, ni el ácido clorhídrico, el ácido nítrico e incluso el agua regia que limitaron a resbalar sobre su tórrida invulnerabilidad. Amy se encontró con algunas dificultades para recordar todas aquellas cosas, pero reconoció algunos disolventes a medida que se los citaba en el habitual orden de utilización: amoníaco y sosa cáustica, alcohol y éter, bisulfito de carbono y una docena más, pero a pesar de que el peso iba disminuyendo con el paso del tiempo y de que el fragmento parecía enfriarse algo, los disolventes no experimentaron ningún cambio que demostrara que habían atacado a la sustancia. Ciertamente se trataba de un metal. Era magnético, en grado extremo, y después de su inmersión en los disolventes ácidos, parecían existir leves huellas de la presencia de hierro meteórico, de acuerdo con los datos de Windmansalten. Cuando el enfriamiento era ya considerable, colocaron el fragmento en un recipiente de cristal para seguir con la prueba, y a la mañana siguiente, el fragmento y el recipiente habían desaparecido sin dejar rastro, y únicamente una chamuscada señal en el estante de madera donde los habían dejado probaba que habían estado con certeza allí. Esto fue lo que los profesores le contaron a Amy mientras descansaban en su casa, y una vez más fue con ellos a ver el pétreo mensajero de las estrellas, aunque en esta ocasión su esposa no los acompañó. Comprobaron que la piedra se había encogido visiblemente, y ni tan solo los más incrédulos de los profesores pudieron dudar de lo que estaban viendo. Alrededor de la masa parduzca situada junto al pozo había un espacio vacío, un espacio que eran 2 pies menos que el día anterior. Estaba aún caliente, y los sabios estudiaron su superficie con curiosidad mientras separaban otro fragmento mucho mayor que el que se habían llevado. Esta vez ahondaron más en la masa de piedra, y de este modo pudieron darse cuenta de que el núcleo central no era completamente homogéneo. Habían dejado al descubierto lo que parecía ser la cara exterior de un glóbulo empotrado en la sustancia. El color, parecido al de las bandas del extraño espectro del meteoro, era casi imposible de describir, y sólo por analogía se atrevieron a llamarlo color. Su contextura era lustrosa, y parecía que era también quebradiza y hueca. Uno de los profesores golpeó ligeramente el glóbulo con un martillo y estalló con un leve chasquido. De su interior no salió nada, y el glóbulo desapareció como por arte de magia, dejando un espacio esférico de unas 3 pulgadas de diámetro. Los profesores elucubraron que era probable que hallaran otros glóbulos a medida que la sustancia envolvente se fuera fundiendo. La conjetura no tenía fundamento, ya que los investigadores no consiguieron encontrar otro glóbulo, a pesar de que taladraron la masa por diversos lugares. Así pues, decidieron llevarse la nueva muestra que habían recogido, y cuya conducta en el laboratorio fue tan desconcertante como la anterior. Aparte de ser casi plástica, de tener calor, magnetismo y ligera luminosidad, de enfriarse muy poco en poderosos ácidos, de perder peso y volumen en el aire y de atacar a los compuestos de silicón con el resultado de una mutua destrucción. La piedra no presentaba características de identificación, y al fin de los análisis, los científicos de la universidad se vieron en la tesitura de reconocer que no podían clasificarla. No era nada de este planeta, sino un trozo del espacio exterior, y como tal estaba dotado de propiedades exteriores y desconocidas, que obedecía a leyes exteriores y desconocidas. Aquella noche descargó una tormenta, y cuando los profesores acudieron a casa de Nahum al día siguiente, se encontraron con una amarga sorpresa. La piedra magnética, como era, debió poseer alguna singular cualidad eléctrica, ya que había atraído al rayo, como dijo Nahum, con una singular persistencia. En el espacio de una hora, el granjero contempló cómo el rayo hería 6 veces la masa que se encontraba junto al pozo, y al cesar la tormenta descubrió que la piedra había desaparecido.
Los científicos, hondamente contrariados, tras comprobar el hecho de la total desaparición, decidieron que lo único que podían hacer era regresar al laboratorio y continuar analizando el fragmento que se habían llevado el día anterior y que como medida de precaución habían encerrado en una caja de plomo. El fragmento duró una semana transcurrida la cual no se había llegado a ningún resultado valioso. La piedra desapareció sin dejar ningún rastro, y con el tiempo los profesores apenas creían que habían visto realmente aquel misterioso vestigio de los insondables abismos exteriores, aquel único misterioso mensaje de otros universos y otros reinos de materia, energía y entidad. Como era natural, los periódicos de Arkham hablaron mucho del incidente y enviaron a sus reporteros a entrevistar a Nahum y su familia. Un periódico de Boston envió también un periodista, y Nahum se convirtió rápidamente en una especie de celebridad local. Era un hombre delgado, de unos 50 años, que vivía con su esposa y sus 3 hijos, del producto de lo que cultivaban sus tierras. Él y Amy se hacían frecuentes visitas, lo mismo que sus esposas. Y Amy solo tenía frases de elogio para él después de todos aquellos años. Parecía estar orgulloso de la atención que había atraído el lugar, y en las semanas que siguieron a su aparición y desaparición, habló muchas veces del meteorito. Los meses de julio y agosto fueron cálidos, y Nahum trabajó de firme en sus campos, y las faenas agrícolas lo fatigaron más de lo que lo habían fatigado otros años, por lo que llegó a la conclusión de que los años no habían pasado en balde. Después llegó la época de la recolección. Las peras y las manzanas maduraban lentamente, y Nahum aseguraba que sus huertos tenían un aspecto más floreciente que nunca. La fruta crecía hasta alcanzar un tamaño espectacular y un brillo extraordinario, y su abundancia era tal que Nahum tuvo que comprar unos cuantos barriles más a fin de poder guardar la futura cosecha. Pero con la maduración llegó una desagradable sorpresa, ya que toda aquella fruta de opulenta presencia no pudo comerse. En vez del delicado sabor de las peras y manzanas, la fruta tenía un amargor espantoso. Lo mismo sucedió con los melones y los tomates, y Nahum vio, con tristeza, cómo se echaba a perder toda su cosecha. Buscando una explicación a aquel hecho, no tardó en declarar que el meteorito había envenenado el suelo, y dio gracias al cielo porque la mayor parte de las otras cosechas se encontraban en las tierras altas a lo largo del sendero. El invierno se presentó muy pronto, y fue muy frío. Amy veía a Nahum con menos frecuencia que de costumbre, y observó que empezaba a tener un aspecto preocupado. También el resto de la familia había asumido un aire triste, y fueron espaciando sus visitas a la iglesia y su asistencia a los diversos acontecimientos sociales de la comarca. No pudo encontrarse ningún motivo para aquella reserva o melancolía, aunque todos los habitantes de la casa daban muestras de cuando en cuando de un agravamiento en su estado de salud física y mental. Esto se hizo más patente cuando el propio Nahum declaró que estaba preocupado por ciertas huellas de pasos que había visto en la nieve. Se trataba de las cotidianas huellas invernales de las ardillas rojas, de los conejos blancos y de los zorros, pero el avispado granjero afirmó que encontraba algo extraño en la naturaleza y disposición de aquellas huellas. No fue más explícito, pero parecía creer que no era característica de la anatomía y las costumbres de ardillas, conejos y zorros. Amy no hizo mucho caso de todo aquello, hasta una noche que pasó por delante de la casa de Nahum, en su trineo, en su camino de regreso de Clark's Corners. En el cielo brillaba la luna, y un conejo cruzó corriendo el camino, y los saltos de aquel conejo eran más largos de lo que les hubiera gustado a Amy y a su caballo. Este último en realidad se hubiera desbocado si su dueño no hubiera empuñado las riendas con mano firme. A partir de entonces Amy mostró un mayor respeto por las historias que contaban aún, y se preguntó por qué los perros de Garner parecían estar tan asustados y temblorosos cada mañana, e incluso habían perdido la fuerza para ladrar. En el mes de febrero los chicos de MacGregor de Meadow Hill salieron a cazar marmotas, y no lejos de las tierras de Garner capturaron un ejemplar muy especial. Las proporciones de su cuerpo parecían ligeramente alteradas de un modo muy extraño, imposible de describir, en tanto que su rostro tenía una expresión que hasta entonces nadie había visto en el rostro de una marmota.
Los chicos quedaron francamente asustados y tiraron inmediatamente el animal, de modo que por la comarca sólo circuló la grotesca historia que los mismos chicos contaron. Pero esto, unido a la historia del conejo que asustaba a los caballos en las inmediaciones de la casa de Nahum, dio pie a que empezara a tomar cuerpo una leyenda musitada en voz baja. La gente daba por sentado que la nieve se había fundido mucho más deprisa en los alrededores de la casa de Nahum que en cualquier otra parte, y a principios de marzo se produjo una agitada discusión en la tienda de Potter, de Clark's Corners. Stephen Rice había pasado por las tierras de Gardner a primera hora de la mañana y había descubierto que la hierba fétida empezaba a crecer en todo el fangoso suelo. Hasta entonces no se había visto hierba fétida de aquel tamaño, y su color era tan singular que no podía ser descrito con palabras. Sus formas eran monstruosas, y el caballo había resoplado quejumbrosamente ante la presencia de un hedor que hirió también desagradablemente el olfato de Stephen. Aquella misma tarde, varias personas fueron a ver con sus propios ojos aquella anormalidad, y todas estuvieron de acuerdo en que las plantas de aquella clase no podían brotar en un mundo saludable. Se mencionaron de nuevo los frutos amargos del otoño anterior, y corrió de boca en boca que las tierras de Nahum estaban envenenadas. Desde luego se trataba del meteorito, y recordando lo extraño que les había parecido a los hombres de la universidad, varios granjeros hablaron del asunto con ellos. Un día hicieron una visita a Nahum, pero como se trataba de unos hombres que no prestaban crédito con facilidad a las leyendas, sus conclusiones fueron muy conservadoras. Las plantas eran raras, en efecto, pero toda la hierba fétida es más o menos rara en su forma y en su color. Quizás algún elemento mineral del meteorito había penetrado en la tierra, pero no tardaría en ser arrastrado. Y en cuanto a las huellas en la nieve y a los caballos asustados, se trataba únicamente de habladurías sin fundamento que habían nacido a consecuencia de la caída del meteorito. Pero unos hombres serios no podían tener en cuenta las habladurías de los campesinos, ya que los supersticiosos labradores cuentan y creen cualquier patraña. Ese fue el veredicto de los profesores sobre los extraños días. Solo uno de ellos, encargado de analizar dos redomas de polvo en el curso de una investigación policíaca, año y medio más tarde, recordó que el extraño color de la hierba fétida era muy parecido al de las insólitas bandas de luz que reveló el fragmento del meteoro en el espectroscopio de la universidad y al del glóbulo que encontraran en el interior de la piedra. En el análisis que el citado profesor llevó a cabo, las muestras revelaron de entrada las mismas insólitas bandas, aunque más tarde perdieran su cualidad. Los árboles florecieron temprano alrededor de la casa de Nahum, y por la noche se mecían poderosos al viento. El segundo hijo de Nahum, Tadeus, un muchacho de 15 años, juraba que los árboles se mecían también cuando no hacía viento, pero ni tan solo los más charlatanes prestaron atención a esto. Desde luego en el ambiente flotaba algo extraño. Toda la familia Garner desarrolló la costumbre de quedarse escuchando, aunque no esperaban oír ningún sonido al cual pudieran dar nombre. La escucha era en realidad resultado de momentos en que la conciencia parecía haberse desvanecido en ellos. Desgraciadamente, esos momentos eran más frecuentes a medida que pasaban las semanas, hasta que la gente empezó a murmurar que toda la familia Nahum había perdido la razón. Cuando salió la primera saxífraga, su color era también muy extraño, no completamente igual al de la hierba fétida, pero indudablemente afín a él, e igualmente desconocido para cualquiera que lo viera. Nahum cogió algunos capullos y se los llevó a Arkham para enseñarlos al editor de la Gazette, pero aquel dignatario se limitó a escribir un artículo humorístico acerca de ellos, ridiculizando los miedos y las supersticiones de los campesinos. Fue un error de Nahum contarle a un estúpido ciudadano la conducta que observaban las mariposas, también enormes, en relación con aquellas saxífragas. Abril aportó una especie de histeria colectiva a las gentes de la comarca, y empezaron a dejar de utilizar el sendero que atravesaba los terrenos de Nahum hasta abandonarlo totalmente. Era la vegetación. Los renuevos de los árboles tenían unos extraños colores, y a través del suelo de piedra del patio y en los prados contiguos crecían unas plantas que tan solo un botánico podía relacionar con la flora de la región. Pero lo más extraño de todo era el colorido, que no correspondía a ninguno de los matices que el ojo humano había contemplado hasta entonces.
Plantas y arbustos se convirtieron en una funesta amenaza, creciendo con insolencia en su cromática perversión. Amy y los Gardner opinaron que los colores tenían para ellos una especie de inquietante familiaridad y concluyeron que les recordaba al glóbulo que había sido descubierto dentro del meteoro. Nahum labró y sembró los 10 acres de terreno que poseía en la parte alta, sin tocar los terrenos que rodeaban su casa. Sabía que sería trabajo perdido y tenía la esperanza de que aquellas extrañas hierbas que estaban creciendo arrancarían toda la ponzoña del suelo. Ahora estaba preparado para cualquier cosa, por inesperada que pudiera parecer, y se había acostumbrado a la sensación de que cerca de él había algo que esperaba ser oído. El ver que los vecinos no se acercaban por su casa le molestó, desde luego, pero afectó todavía más a su esposa. Los chicos no lo notaron tanto porque iban a la escuela todos los días, pero no pudieron evitar el enterarse de las habladurías, las cuales los asustaron un poco, especialmente a Tadeus, que era un muchacho muy sensible. En mayo llegaron los insectos, y la hacienda de Garner se convirtió en un lugar delirante, lleno de zumbidos y de serpenteos. La mayoría de aquellos animales tenían un aspecto extraño y se movían de un modo muy insólito, y sus costumbres nocturnas contradecían todas las anteriores experiencias. Los Gardner adquirieron el hábito de mantenerse vigilantes durante la noche. Miraban en todas direcciones en busca de algo, aunque no podían vislumbrar qué. Fue entonces cuando comprobaron que Tadeus había dicho la verdad al hablar de lo que ocurría con los árboles. La señora Garner fue la primera en comprobarlo una noche que se encontraba en la ventana del cuarto contemplando la silueta de un arce que se recortaba contra un cielo iluminado por la luna. Las ramas del arce se estaban moviendo y no corría el menor soplo de viento. Cosa de la savia, quizás. Las cosas más extrañas resultaban ahora simplemente singulares. Sin embargo, el siguiente descubrimiento no fue obra de ningún miembro de la familia Garner. Se habían familiarizado con lo anormal hasta el punto de no darse cuenta de muchos detalles, y lo que ellos no fueron capaces de ver fue observado por un viajante de comercio de Boston, que pasó por allí una noche sin conocer de las leyendas que corrían por la región. Lo que contó en Arkham apareció en un corto artículo publicado por la Gazette, y aquel artículo fue lo que todos los granjeros, incluido Nahum, se echaron primero a los ojos. La noche había sido negra, pero alrededor de una granja del valle, que todo el mundo supo que se trataba de la granja de Nahum, la oscuridad había sido menos intensa. Una leve, aunque visible fosforescencia parecía emanar de toda la vegetación, y en un instante dado, un pedazo de aquella fosforescencia se deslizó a hurtadillas por el patio que había próximo al granero. Los pastos no parecían haber padecido los efectos de aquella inusitada situación, y las vacas pacían en libertad junto a la casa, pero hacia finales de mayo la leche empezó a empeorar. Entonces Nahum llevó a las vacas a pacer a las tierras altas y la leche volvió a ser buena. Poco después, el cambio en la hierba y en las hojas, que hasta entonces se habían mantenido normal, verdes, pudo comprobarse a simple vista. Todas las hortalizas adquirieron un color grisáceo y un aspecto quebradizo. Amy era ahora la única persona que visitaba a los Gardner, y sus visitas fueron espaciándose más y más. Cuando cerraron la escuela, por ser época de vacaciones, los Gardner quedaron virtualmente aislados del mundo y a veces encargaban a Amy que les hicieran sus compras en el pueblo. Continuaban desmejorando física y mentalmente, y nadie quedó asombrado cuando circuló la noticia de que la señora Gardner, por fin, había perdido la razón. Esto aconteció en junio, alrededor del aniversario de la caída del meteoro, cuando la desventurada mujer empezó a gritar que contemplaba en el aire cosas que no podía describir. En su delirio no pronunciaba ningún nombre propio, sino solamente verbos y pronombres. Las cosas se movían y cambiaban y revoloteaban, y los oídos reaccionaban a impulsos que no eran del todo sonidos. Nahum no la encerró en el manicomio del condado, sino que dejó que vagabundeara por la casa, mientras resultara inofensiva para sí misma y para los demás. Cuando su estado empeoró, no actuó, pero cuando los chicos empezaron a asustarse, y Tadeus casi le vino un soponcio al ver la expresión del rostro de su madre, al mirarlo, Nahum decidió encerrarla en el desván. En julio la señora Garner dejó de hablar y empezó a arrastrarse a cuatro patas,
y antes de terminar el mes, Nahum se dio cuenta de que su esposa era ligeramente luminosa en la oscuridad, tal como ocurría con la vegetación de los alrededores de la casa. Esto tuvo lugar un poco antes de que los caballos se desbocaran. Algo los había despertado durante la noche, y sus relinchos y su cocear habían sido algo espantoso. A la mañana siguiente, cuando Nahum abrió la puerta del establo, los animales salieron disparados como alma que lleva el diablo. Nahum tardó una semana en localizar a los cuatro, y cuando los encontró se vio obligado a matarlos porque se habían vuelto locos, y no había quien los domara. Nahum le pidió prestado un caballo a Ami para transportar el heno, pero el animal no quiso acercarse al granero. Respingó, se encabritó y relinchó, y al final tuvieron que abandonarlo en el patio, mientras los hombres arrastraban el carro hasta colocarlo junto al granero. Entretanto, la vegetación iba tomándose gris y quebradiza. Incluso las flores, cuyos colores habían sido tan extraños, se volvían grises ahora, y la fruta era gris y enana e insípida. Las jarrillas y el trébol dorado dieron flores grises y deformes, y las rosas, las rascamoños y las malvarrosas del patio delantero tenían un aspecto tan espantoso que Cenas, el mayor de los hijos de Nahum, las cortó todas. Al mismo tiempo fueron muriéndose todos los insectos, incluso las abejas que habían abandonado sus colmenas. En septiembre, toda la vegetación se había polvorizado, transformándose en un polvillo grisáceo, y Nahum temió que los árboles murieran antes de que el veneno se hubiera desvanecido del suelo. Su esposa tenía ahora accesos de furia, durante los cuales profería unos gritos terribles, y Nahum y sus hijos vivían en un estado de perpetua zozobra. No se trataban ya con nadie, y cuando la escuela volvió a abrir sus puertas, los chicos no acudieron a ella. Fue Amy, en una de sus raras visitas, quien descubrió que el agua del pozo ya no era buena. Tenía un gusto infernal que no era del todo fétino ni del todo salobre, y Amy aconsejó a su amigo que excavara otro pozo en las tierras altas para valerse de él hasta que el suelo volviera a ser bueno. Sin embargo, Nahum no hizo el menor caso de aquel consejo, ya que había llegado a impermeabilizarse contra las cosas raras y desagradables. Él y sus hijos siguieron utilizando la teñida agua del pozo, bebiéndola con la misma indiferencia con que comían sus escasos y mal cocidos alimentos y con que realizaban sus improductivas y monótonas tareas a través de unos días sin objetivo. Había algo de estólida resignación en todos ellos, como si anduvieran en otro mundo entre hileras de anónimos guardianes hacia un lugar familiar y seguro. Tadeusz se enajenó en septiembre, después de una visita al pozo. Había ido allí con un cubo y había regresado con las manos vacías, encogiendo y agitando los brazos y murmurando algo acerca de los colores móviles que había allí abajo. Dos locos en una familia representaban un grave problema, pero Nahum se portó como un héroe. Dejó que el muchacho se moviera a su antojo durante unas semanas, hasta que empezó a portarse peligrosamente, y entonces lo encerró en el desván, enfrente de la habitación ocupada por su madre. El modo como se gritaban el uno al otro desde detrás de sus cerradas puertas era algo terrible, especialmente para el pequeño Merwin, que imaginaba que su madre y su hermano hablaban en algún terrible lenguaje, que no era de este mundo. Merwin se estaba convirtiendo en un chiquillo peligrosamente imaginativo, y su estado empeoró desde que encerraron al hermano, que había sido su mejor compañero de juegos. Casi al mismo tiempo empezó la mortalidad entre el ganado. Las aves de corral adquirieron un color gris y murieron muy rápido. Los cerdos engordaron sin tino y después empezaron a experimentar repugnantes cambios que nadie podía explicar. Su carne no se podía aprovechar, desde luego, y Nahum no sabía qué pensar ni qué hacer. Ningún veterinario rural quiso acercarse a su casa, y el veterinario de Arkham quedó francamente fuera de rango. La cosa resultaba tanto más inexplicable por cuanto aquellos animales no habían sido alimentados con la vegetación envenenada. Después les llegó el turno a las vacas. Ciertas zonas, y a veces el cuerpo entero, aparecieron anormalmente hinchadas o comprimidas, y aquellos síntomas fueron seguidos de espantosos colapsos o desintegraciones. En las últimas fases, que terminaban siempre con la muerte, adquirían un color grisáceo y un aspecto fracturable, tal como había ocurrido con los cerdos. En el caso de las vacas, no podía hablarse de veneno, ya que estaban encerradas en un establo.
Ninguna mordedura de un animal salvaje podía haber inoculado el virus, ya que no hay ningún animal terrestre que pueda pasar a través de obstáculos sólidos. Debía tratarse de una enfermedad natural, aunque era imposible pensar qué clase de enfermedad producía aquellos terribles resultados. En la época de la cosecha no quedaba ningún animal vivo en la casa, ya que el ganado y las aves de corral habían muerto y los perros habían huido. Los perros, en números de 3, habían desaparecido una noche y no volvieron a aparecer. Los 5 gatos se habían marchado un poco antes, pero su desaparición casi no fue notada, ya que en la casa no había ahora ratones, y solo la señora Garner sentía cierto cariño por los astutos felinos. El 19 de octubre, Nahum se presentó en casa de Amy con horribles noticias. La muerte había sorprendido al pobre Thaddeus en su habitación del desván, y lo había sorprendido de un modo que no podía ser narrado. Nahum había excavado una tumba en la parte trasera de la granja y había metido allí lo que encontró en la habitación. En la habitación no podía haber entrado nadie, ya que la pequeña ventana enrejada y la cerradura de la puerta estaban intactas, pero lo acontecido tenía muchos puntos de contacto con lo ocurrido en el establo. Amy y su esposa consolaron al atribulado granjero lo mejor que pudieron, aunque no consiguieron evitar un sobresalto. El horror parecía fraguarse en torno de los Garner y de todo lo que tocaban, y la sola presencia de uno de ellos en la casa era como un soplo de circunstancias innominadas e innominables. Amy acompañó a Nahum a su hogar de muy mal talante e hizo lo que pudo para calmar los histéricos sollozos del pequeño Merwin. Cenas no necesitaba ser calmado. Se encontraba en un estado de completa estulticia y se limitaba a mirar fijamente un punto indeterminado del espacio y a obedecer lo que su padre le mandaba. Y Amy pensó que ese estado de abulia era lo mejor que podía ocurrirle. De cuando en cuando los gritos de Merwin eran contestados desde el ático, y en respuesta a una mirada interrogadora, Nahum dijo que su esposa estaba muy débil. Cuando se aproximaba la noche, Amy se las compuso para marcharse, ya que ningún sentimiento de amistad podía hacerle permanecer en aquel lugar cuando la vegetación empezaba a brillar débilmente y los árboles podían o no moverse sin que soplara el viento. Era una verdadera suerte para Amy el hecho de que no fuese una persona fantasiosa. De haberlo sido, de haber podido relacionar y reflexionar sobre todos los prodigios que le rodeaban, no cabe duda de que hubiese perdido la chaveta. A la hora del crepúsculo regresó apresuradamente a su casa sintiendo resonar espantosamente en sus oídos los gritos de la loca y del pequeño Merwin. 3 días más tarde, Nahum se presentó en casa de Amy muy temprano, y en ausencia de su huésped le contó a la señora Pierce una espantosa historia que ella escuchó temblando de horror. Esta vez se trataba del pequeño Merwin. Había desaparecido. Había salido de la casa cuando ya era de noche con un farol y un cubo para traer agua, y no había vuelto. Hacía días que su estado no era normal y se asustaba de todo. El padre oyó un frenético grito en el patio, pero cuando abrió la puerta y se asomó, el muchacho había desaparecido. No se veía ni rastro de él, y en ninguna parte brillaba el farol con el que había salido. En aquel instante Nahum creyó que el farol y el cubo habían desaparecido también, pero al hacerse de día y al regreso de su búsqueda de toda la noche por campos y bosques, Nahum había descubierto unas cosas muy extrañas cerca del pozo. Una retorcida y semifundida masa de hierro, que había sido sin duda el farol, y junto a ella un asa doblada, junto a otra masa de hierro, asimismo retorcida y semifundida, que se trataba del cubo. Eso fue todo. Nahum imaginaba lo inimaginable. La señora Pierce estaba como atontada, y Amy, cuando llegó a casa y oyó la historia, no pudo dar ninguna opinión. Merwin había desaparecido y sería inútil decírselo a la gente que vivía en aquellos contornos y que huían de los Garner como de la peste. Tan inútil como decírselo a los ciudadanos de Arkham, que se burlaban de todo. Thaddeus había desaparecido, y ahora también había desaparecido Merwin. Algo estaba arrastrándose y fraguándose, aguardando ser visto y oído. Nahum no tardaría en morirse, y deseaba que Amy cuidara de su esposa y de Cenas, si es que le sobrevivían. Todo aquello era un castigo de alguna clase, aunque Nahum no podía adivinar a qué se debía, ya que siempre había vivido en el santo temor de Dios. Por espacio de más de 2 semanas, Amy no tuvo ninguna noticia de Nahum,
Y entonces, preocupado por lo que pudiera haber pasado, dominó sus temores y efectuó una visita a la casa de los Garner. De la chimenea no salía humo, y por unos instantes el visitante temió lo peor. El aspecto de la granja era extraordinario: hierba y hojas grisáceas en el suelo, parras cayéndose a pedazos de vetustas paredes y aleros, y enormes árboles desnudos dibujándose con perversidad contra el gris cielo de noviembre. Amy no pudo dejar de notar que se había producido un tenue cambio en la inclinación de las ramas. Pero Nahum estaba vivo, al fin y al cabo. Estaba muy débil y reposaba en un catre en la cocina de techo bajo, pero conservaba la lucidez y seguía dando órdenes a Cenas. La estancia estaba mortalmente gélida, y al ver que Amy temblaba, Nahum le gritó a Cenas que trajera más leña. La leña, sobre todo, era muy necesaria, ya que el cavernoso hogar estaba apagado y vacío, y el viento que se filtraba chimenea abajo era helado. De repente Nahum le preguntó si la leña que había traído su hijo lo hacía sentirse más cómodo, y entonces Amy se dio cuenta de lo que había pasado. Por último, la mente del granjero había dejado de resistir a la intensa presión de los sucesos. Interrogando discretamente a su vecino, Amy no consiguió poner en claro lo que le había ocurrido a Cenas. En el pozo. Vive en el pozo, fue todo lo que su padre musitó. Después el visitante recordó de pronto a la esposa loca y cambió de tema. —¿Navi? Está aquí, desde luego —fue la sorprendida respuesta del pobre Nahum, y Amy no tardó en darse cuenta de que tendría que investigar por sí mismo. Dejando al inofensivo granjero en su catre, cogió las llaves que estaban colgadas detrás de la puerta y subió los chirriantes escalones que conducían al ático. La parte alta de la casa estaba completamente silenciosa y no se oía el menor ruido en ninguna dirección. De las 4 puertas a la vista, solo una estaba cerrada, y en ella probó Amy varias llaves del manojo que había cogido. A la tercera tentativa la cerradura giró, y Amy abrió de par en par la puerta pintada de blanco. El interior de la habitación estaba totalmente a oscuras, ya que la ventana era muy pequeña y estaba medio tapada por las rejas de hierro, y Amy no pudo observar absolutamente nada. El aire era fétido, y antes de seguir adelante tuvo que entrar en otra habitación y llenarse los pulmones de aire respirable. Cuando volvió a entrar vio algo oscuro en un rincón, y al acercarse no pudo evitar un grito de horror. Mientras gritaba creyó que una nube momentánea había tapado la escalera y la escasa claridad que penetraba por la ventana, y un segundo después se sintió rozado por una incómoda corriente de vapor. Unos extraños colores danzaron ante sus ojos, y si el horror que experimentaba en aquellos instantes no le hubiera impedido coordinar sus ideas, hubiera recordado el glóbulo que el martillo de geólogo había destrozado en el interior del meteorito, así como la perjudicial vegetación que había crecido durante la primavera. Pero en el estado en que se hallaba, solo pudo pensar en la espantosa monstruosidad que tenía delante y que sin duda alguna había compartido la desconocida suerte del joven Thaddeus y del ganado. Pero lo más horrible de todo era que aquel horror se movía lenta y visiblemente mientras seguía desmenuzándose. Amy no me dio más detalles de aquella escena, pero la forma del rincón no reapareció en su relato como un objeto movible. Hay cosas que no pueden ser contadas, y lo que se hace por humanidad es a veces cruelmente juzgado por la ley. Comprendí que en aquella habitación del desván no quedó nada que se moviera, y que no dejar allí nada capaz de moverse debió de ser algo tan monstruoso y capaz de acarrear un tormento eterno. Cualquiera, no tratándose de un regio granjero, se hubiera desmayado o enloquecido, pero Amy volvió a cruzar el umbral de la puerta pintada de blanco y encerró el espantoso secreto detrás de él. Ahora debía ocuparse de Nahum. Este tenía que ser alimentado y atendido, y trasladado a algún lugar donde pudiera atenderlo. Cuando empezaba a bajar la oscura escalera, Amy oyó un ruido espantoso debajo de él. Incluso le pareció que era un grito, y recordó nerviosamente la corriente de vapor que lo había rozado mientras se encontraba en la habitación del desván. Oprimido por un vago temor, oyó más ruidos debajo suyo. Sin duda estaban arrastrando algo pesado, y al mismo tiempo se oía un sonido todavía más detestable, como el que produciría una fuerte succión. Sintiendo aumentar su terror, pensó en lo que había visto en el ático. ¡Santo cielo!
¿En qué fantástico mundo de pesadilla había penetrado? No se atrevió a avanzar ni a retroceder y permaneció inmóvil, temblando, en la negra curva del rellano de la escalera. Cada detalle de la escena estallaba una y otra vez en su cerebro. De pronto se escuchó un frenético relincho proferido por el caballo de Amy, seguido inmediatamente por un ruido de cascos que denotaba de una precipitada huida. Al cabo de un momento, caballo y calesa estaban fuera del alcance del oído, dejando al asustado Amy inmóvil en la oscura escalera. La tarea de conjeturar qué podía haberlos impulsado a desaparecer tan repentinamente. Pero aquello no fue todo. Se produjo otro ruido fuera de la casa, una especie de chapoteo en el agua. Debió de haber sido en el pozo. Amy había dejado suelto a Eros, su caballo, cerca del pozo, y algún animalito debió meterse entre sus patas, asustándolo y dejándose caer después en el pozo. Y además la casa seguía brillando con una fantasmagórica fosforescencia. Dios mío, qué vetusta era la casa, la mayor parte de ella edificada antes de 1670, y el tejado holandés no más allá de 1730. Pronto se oyó el ruido de algo que se arrastraba por el suelo de la planta baja, y Amy cogió con fuerza el palo que había cogido en el ático sin ningún propósito determinado. Procurando dominar sus nervios, terminó su descenso y se dirigió a la cocina, pero no llegó a ella, ya que lo que buscaba no estaba ya allí. Había salido a su encuentro, y hasta cierto punto estaba todavía vivo. Si se había arrastrado o si había sido arrastrado por fuerzas exteriores, es cosa que Amy no hubiera podido confesar, pero la muerte había sido en parte responsable de ello. Todo había ocurrido durante la última media hora, pero el proceso de desintegración estaba ya muy avanzado. Había allí una espantosa fragilidad, debida a lo quebradizo de la materia, y del cuerpo se desprendían fragmentos secos. Amy no pudo tocarlo, limitándose a contemplar horrorizado la retorcida caricatura de lo que había sido un rostro. —¿Qué ha pasado, Nahum? ¿Qué ha pasado? —susurró, y los agrietados y tumefactos labios apenas pudieron murmurar una respuesta última. —Nada, nada. El color. Quema. Frío y húmedo, pero quema. Vive en el pozo. Lo he visto. Una especie de humo, igual que las flores de la pasada primavera. El pozo brilla por la noche. Se llevó a Tad y a Merwin y a Cenas. Todas las cosas vivas. Sorbe la vida de todo. En aquella piedra tuvo que llegar. Llegó en aquella piedra. La aplastaron. Era el mismo color, el mismo como las flores y las plantas. Tiene que haber más. Crecieron. Lo he visto esta semana. Tuvo que darle fuerte a Cenas. Era un chico fuerte, lleno de vida. Te golpea. Golpea a uno la mente y luego se apodera de ella. Quema mucho. En el agua del pozo. No pueden sacarlo de allí, ahogarlo. Se ha llevado también a Cenas. Tenía razón. El agua está maldita. ¿Cómo está Navi, Amy? Mi cabeza no funciona. No sé cuánto hace que no he subido a darle de comer. La cosa la atacó también a ella. El color. Su rostro tiene el mismo color por las noches, y el color quema y sorbe. Procede de algún lugar donde las cosas no son como aquí. Uno de los profesores lo dijo. Tenía razón. Mira, Amy, está chupando más. Chupa, chupa la vida. Pero eso no fue todo. La cosa que había hablado no podía hablar más porque se había encogido totalmente. Amy lo cubrió con un mantel a cuadros blancos y rojos y salió de la casa por la puerta trasera, trepó por la ladera que conducía a las tierras altas y volvió a su hogar por el camino del norte y los bosques. No pudo pasar junto al pozo desde el cual había oído su caballo. Miró hacia el pozo a través de una ventana y recordó el chapoteo que había oído. El chapoteo. Chapoteo de algo que se había sumergido en el pozo después de lo que había hecho con el desventurado Nahum. Los bandazos de la calisa o la coz del caballo no habían hecho caer ninguna piedra. Se debía a otra cosa. Cuando Amy llegó a su casa se encontró con que el caballo y la calesa le habían adelantado. Su esposa lo guardaba llena de angustia.
Después de tranquilizarla sin darle ninguna explicación, se dirigió a Arkham y notificó a las autoridades que la familia Gardner había muerto. No entró en detalles, limitándose a hablar de los fallecimientos de Nahum y de Navi. La de Thaddeus era ya conocida, y dijo que la causa de la muerte parecía ser la misma extraña dolencia que había atacado al ganado. También dijo que Merwin y Zenas habían desaparecido. En la jefatura de policía lo interrogaron extensamente y al final se vio obligado a acompañar a 3 agentes a la granja de Gardner, juntamente con el fiscal, el médico forense y el veterinario que había atendido a los animales enfermos. Amy fue con ellos refunfuñando, ya que la tarde estaba muy avanzada y temía que la noche lo cogiera en aquel lugar maldito, aunque era un alivio saber que iba a estar acompañado de tantos hombres. Los 6 hombres subieron en un carro siguiendo la calesa de Amy y llegaron a la granja alrededor de las 4. A pesar de que los agentes estaban acostumbrados a presenciar espectáculos espantosos, todos se estremecieron a la vista de lo que fue encontrado debajo del mantel a cuadros rojos y blancos y en la habitación del desván. El aspecto de la granja, con su desolación gris, era ya bastante horripilante, pero aquellos 2 retorcidos objetos sobrepasaban todo lo imaginable de horror. Nadie pudo contemplarlos más allá de un par de segundos, e incluso el médico forense admitió que allí había muy poco que examinar. Podían analizarse unas muestras, desde luego, de modo que él mismo se encargó de conseguirlas, y al parecer aquellas muestras provocaron el más inextricable rompecabezas con que se enfrentara nunca el laboratorio de la universidad. Bajo el espectroscopio, las muestras revelaron un espectro desconocido, muchas de cuyas bandas eran iguales que las que había revelado el singular meteoro al ser analizado. La propiedad de emitir aquel espectro se desvaneció en un mes, y el polvo consistía sobre todo en fosfatos y carbonatos alcalinos. Amy nos hubiera referido al pozo de haber sabido que iban a actuar enseguida. Se acercaba la puesta de sol y estaba ansioso por alejarse de allí, pero no pudo evitar el dirigir miradas nerviosas al pozo, cosa que fue observada por uno de los policías, el cual lo interrogó. Amy admitió que Nahum había temido algo que estaba escondido en el pozo, hasta el punto de que no se había atrevido a comprobar si Merwin o Zenas se habían caído dentro. La policía decidió vaciar el pozo y explorarlo acto seguido, de modo que Amy tuvo que esperar temblando mientras el pozo era vaciado cubo a cubo. El agua maloliente hedía de un modo espantoso, y los hombres tuvieron que taparse las narices con sus pañuelos para poder terminar la labor. Menos mal que el trabajo no fue tan largo como habían creído, ya que el nivel del agua era extrañamente bajo. No es necesario hablar con demasiados detalles de lo que encontraron Merwin y Zenas. Ellos estaban allí, los dos, aunque sus restos eran principalmente esqueléticos. Había también un pequeño cordero y un perro grande, en el mismo estado de descomposición aproximadamente, y cierta cantidad de huesos de animales de menor tamaño. El limo del fondo parecía inexplicablemente poroso y burbujeante, y un hombre que bajó sujeto por una cuerda y provisto de una larga pértiga, se encontró con que podía hundir la pértiga en el fango en toda su longitud sin encontrar ningún obstáculo sólido. La noche se estaba echando encima y entraron en la casa en busca de faroles. Después, cuando se dieron cuenta de que no podían sacar nada más del pozo, volvieron a entrar en la casa y conferenciaron en el viejo salón, mientras la intermitente claridad de una espectral media luna iluminaba a intervalos la gris desolación del exterior. Los hombres estaban sinceramente apabullados ante aquel caso y no podían encontrar ningún elemento convincente que relacionara las extrañas condiciones de los vegetales, la desconocida enfermedad del ganado y de las personas, y las extrañas muertes de Merwin y Zenas en el pozo. Habían oído los comentarios y las habladurías de la gente, ciertamente, pero no podían creer que hubiese sucedido algo en contra de las leyes naturales. Era evidente que el meteoro había envenenado el suelo, pero la enfermedad de personas y animales que no habían comido nada recolectado en aquel suelo era harina de otro costal. ¿Se trataba del agua del pozo? Quizás. No sería mala idea analizarla. Pero ¿por qué singular locura se habían arrojado los 2 muchachos al pozo? Habían actuado de un modo muy semejante, y sus restos demostraban que los dos habían padecido a causa de la muerte quebradiza y gris. ¿Por qué todas las cosas se tornaban grises y quebradizas? El fiscal, sentado junto a una ventana que daba al patio, fue el primero en darse cuenta de la fosforescencia que había alrededor del pozo.
La noche se había enseñoreado por completo, y los terrenos que rodeaban la granja parecían brillar débilmente con una luminosidad que no era la de los rayos de la luna. Pero aquella nueva luminosidad era algo definido y distinto, y parecía surgir del negro agujero como la claridad atenuada de un faro, reflejándose amortiguadamente en las pequeñas charcas que el agua vaciada del pozo había formado en el suelo. La fosforescencia tenía un color muy extraño, y mientras todos los hombres se acercaban a la ventana para contemplar el fenómeno, Amy lanzó una violenta exclamación. El color de aquella fantasmal fosforescencia le resultaba familiar. Lo había visto antes, y se sintió lleno de temor ante lo que podía significar. Lo había visto en aquel horrendo glóbulo quebradizo hacía 2 veranos. Lo había visto en la vegetación durante la primavera, y había creído verlo por un instante aquella misma mañana, contra la pequeña ventana enrejada de la horrible habitación del ático, donde habían ocurrido cosas que no tenían explicación. Había brillado allí por espacio de un segundo, y una espantosa corriente de vapor lo había rozado, y después el pobre Nahum había sido arrastrado por algo de aquel color. Nahum lo había dicho al final, había dicho que era como el glóbulo y las plantas. Después se había producido la huida en el patio y el chapoteo en el pozo, y ahora aquel pozo estaba proyectando a la noche un pálido e insidioso destello del mismo diabólico color. Una prueba fehaciente de la viveza mental de Amy es que en aquel instante de suprema tensión se sintió intrigado por algo que era básicamente científico. Se preguntó cómo era posible recibir la misma impresión de una corriente de vapor deslizándose en pleno día por una ventana abierta al cielo matutino y de una fosforescencia nocturna proyectándose contra el negro y desolado paisaje. No era normal, resultaba antinatural, y entonces recordó las últimas palabras pronunciadas por su desdichado amigo. Procede de algún lugar donde las cosas no son como aquí. Uno de los profesores lo dijo. Los 3 caballos que se encontraban en el exterior de la casa, atados a unos árboles junto al camino, estaban ahora relinchando y coceando como locos. El conductor del carro se dirigió hacia la puerta para ver qué pasaba, pero Amy apoyó una mano en su hombro. No salga usted, susurró. No sabemos lo que pasa ahí fuera. Nahum dijo que en el pozo vivía algo que chupaba la vida. Dijo que era algo que había surgido de una bola redonda, como la que vimos dentro del meteorito que cayó aquí hace más de un año. Dijo que quemaba y sorbía, y que era una nube de color como la fosforescencia que ahora sale del pozo y que nadie puede deducir lo que es. Nahum creía que se alimentaba de todo lo viviente y afirmó que lo había comprobado la pasada semana. Tiene que ser algo caído del cielo, igual que el meteorito, tal como dijeron los profesores de la universidad. Su forma y sus actos no tienen nada que ver con el mundo de Dios, es algo que viene del más allá. De forma que el hombre se paró indeciso, mientras la fosforescencia que emanaba del pozo se hacía más intensa, y los caballos coceaban y relinchaban con mayor frenesí. Fue ciertamente un espantoso momento, con los restos monstruosos de 4 personas, 2 en la misma casa y 2 en el pozo, y aquella desconocida iridiscencia que surgía de las fangosas profundidades. Amy había cerrado el paso al conductor del carro, llevado por un súbito impulso, olvidando que a él mismo no le había sucedido nada después de ser rozado por aquella horrible columna de vapor en la habitación del ático, pero no se arrepentía de haber actuado así. Nadie podía saber lo que había aquella noche en el exterior, nadie podía conocer la índole de los peligros que podían acechar a un hombre enfrentado con una amenaza totalmente desconocida. Súbitamente, uno de los policías que estaba en la ventana profirió una exclamación. Los demás se le quedaron mirando y luego siguieron la dirección de los ojos de su compañero. No había necesidad de palabras. Lo que había de discutible en las habladurías de los campesinos ya no podría ser discutido en adelante, porque allí había 6 testigos de excepción, media docena de hombres que por la índole de sus profesiones no creían más que lo que veían con sus propios ojos. Ante todo es necesario confesar que aquella hora de la noche no soplaba ningún viento. Poco después empezó a soplar, pero en aquel instante el aire estaba completamente inmóvil, y sin embargo, en medio de aquella tensa y absoluta calma, los árboles del patio se movían, y lo hacían morbosa y espasmódicamente, agitando sus desnudas ramas en convulsivas y epilépticas contracciones,
hacia las nubes bañadas por la luz de la luna, arañando con impotencia el aire inmóvil como movidos por una misteriosa fuerza subterránea que ascendiera desde debajo de las negras raíces. Por espacio de unos segundos, todos los hombres reunidos en la granja de Gardner contuvieron la respiración. Después, una nube más oscura que las demás escondió la luna, y la silueta de las agitadas ramas se esfumó momentáneamente. En aquel momento un grito de espanto se escapó de todas las gargantas, ya que el horror no se había desvanecido con la silueta, y en un pavoroso instante de oscuridad más profunda, los hombres vieron retorcerse en la copa del más alto de los árboles un millar de diminutos puntos luminosos, brillando como el fuego de San Telmo, o como las lenguas de fuego que descendieron sobre las cabezas de los apóstoles el día de Pentecostés. Era una gigantesca constelación de luces sobrenaturales, monstruosas como un enjambre de luciérnagas necrófagas, bailando una danza infernal sobre una ciénaga maldita, y su color era el mismo que Amy había llegado a reconocer y a temer. Entretanto, la luminosidad del pozo se hacía cada vez más brillante, infundiendo en los hombres reunidos en la granja una sensación de anormalidad que se sobreponía a cualquier imagen que sus mentes conscientes pudieran concebir. Ya no brillaba, estaba vertiéndose hacia afuera, y mientras la informe corriente de indescriptible color abandonaba el pozo, parecía flotar directamente hacia el firmamento. El veterinario tembló y se acercó a la puerta para echar la doble barra. Amy estaba también muy impresionado y tuvo que limitarse a señalar con la mano por falta de voz, cuando quiso llamar la atención de los demás sobre la creciente luminosidad de los árboles. Los relinchos de los caballos se habían convertido en algo difícil de aguantar, pero ni uno solo de aquellos hombres hubiesen osado salir por nada del mundo. El brillo de los árboles fue increciendo, mientras sus inquietudes y sus inquietas ramas parecían extenderse más y más hacia la verticalidad. De pronto se produjo una intensa conmoción en el camino, y cuando Amy alzó la lámpara para que proyectara un poco más de claridad al exterior, comprobaron que los frenéticos caballos habían roto sus ataduras y huían despavoridos con el carro. La impresión sirvió para soltar varias lenguas y se intercambiaron inquietos cuchicheos. «Se extiende sobre todas las cosas orgánicas que hay por aquí», murmuró el médico forense. Nadie contestó, pero el hombre que había bajado al pozo aventuró la opinión de que su pértiga debió de haber removido algo indefinido. «Fue algo terrible», añadió. «No había fondo de ninguna clase, únicamente fango y burbujas y la sensación de algo escondido debajo». El caballo de Amy seguía coceando y relinchando ensordecedoramente en el camino exterior, y casi ahogó el débil sonido de la voz de su dueño, mientras éste balbuceaba sus inconexas reflexiones. Salió de aquella piedra. Fue creciendo y alimentándose de todas las cosas vivas. Se alimentaba de ellas, alma y cuerpo. Tadeus y Merwin, Cenas y Navi. Nahum fue el último. Todos bebieron agua del... Se apoderó de ellos. Llegó del más allá, donde las cosas no son como aquí, y ahora regresa al lugar de donde vino. En aquel instante, mientras la columna de desconocido color brillaba con repentina intensidad y empezaba a dibujar fantásticas sugerencias, de forma que cada uno de los espectadores describió más tarde de un modo distinto, el desdichado héroe profirió un aullido que ningún hombre había oído nunca salir de la garganta de un caballo. Todos los que estaban en la casa se taparon los oídos, y Amy se alejó de la ventana aterrorizado. Cuando miró de nuevo hacia el exterior, el pobre animal yacía inerte en el suelo, bañado por la luz de la luna entre las astilladas varas de la calesa, y allí se quedó hasta que lo enterraron al día siguiente. Pero el momento presente no permitía entregarse a desesperos, ya que casi en el mismo instante uno de los policías les llamó silenciosamente la atención sobre algo terrible que estaba ocurriendo en el interior de la habitación donde se encontraban. Donde no alcanzaba la claridad de la lámpara, podía verse una débil fosforescencia que había empezado a invadir toda la estancia. Brillaba en el suelo de tablas y en la raída alfombra, y resplandecía débilmente en los marcos de las pequeñas ventanas. Corría de un lado para otro llenando puertas y muebles. A cada momento se hacía más intensa y al final se hizo evidente que las cosas vivientes debían abandonar rápidamente aquella casa. Amy les mostró la puerta trasera y el camino que llevaba a las tierras altas.
Avanzaron con paso vacilante como sonámbulos y no se atrevieron a mirar atrás hasta que llegaron al camino del norte. Ninguno de ellos se hubiera atrevido a pasar por el camino que discurría junto al pozo. Cuando miraron atrás hacia el valle y la distante granja de Garner, contemplaron un espantoso espectáculo. Toda la granja brillaba con el horrible y desconocido color. Árboles, edificaciones e incluso la hierba, que no había sido transformada todavía en quebradiza y gris. Las ramas estaban todas extendidas hacia el cielo, coronadas con lenguas de fuego, y radiantes goterones del mismo monstruoso fuego ardían encima de la casa, del granero y de los cobertizos. Era una escena de una visión de Fuseli, y sobre todo el resto reinaba aquella borrachera de luminoso amorfismo, aquel extraño arco iris de misterioso veneno del pozo, hirviendo, saltando, centelleando y burbujeando malignamente en su cósmico e irreconocible cromatismo. Después, de pronto, la horrible cosa salió disparada verticalmente hacia el firmamento como un cohete o un meteoro, sin dejar ningún rastro detrás de ella, y desapareciendo a través de un redondo y curiosamente simétrico agujero abierto en las nubes, antes de que ninguno de los hombres pudiera expresar su sorpresa. Ningún espectador podría olvidar nunca aquel espectáculo, y Amy se quedó mirando embobado al camino que había seguido el color, hasta mezclarse con las estrellas de la Vía Láctea. Pero su mirada fue atraída inmediatamente hacia la tierra por el estrépito que acababa de producirse en el valle. Había sido un estrépito y no una explosión, como afirmaron algunos de los componentes del grupo. Pero el resultado fue el mismo, ya que en un caleidoscópico instante la granja y sus alrededores parecieron estallar, enviando hacia el cenit una nube de coloreados y fantásticos fragmentos. Los fragmentos se desvanecieron en el aire, dejando una nube de vapor que al cabo de un segundo se había esfumado también. Los asombrados espectadores decidieron que no valía la pena esperar a que volviera a salir la luna para comprobar los efectos de aquel cataclismo en la granja de Nahum. Demasiado asustados hasta para esbozar alguna teoría, los 7 hombres volvieron a Arkham por el camino del norte. Amy se sentía peor que sus compañeros y les rogó que lo acompañaran hasta su casa en vez de dirigirse directamente al pueblo. Por nada del mundo hubieran cruzado el bosque solo a aquella hora de la noche. Estaba más asustado que los demás, porque había sufrido una impresión que los otros habían ahorrado, y se sentía angustiado por un temor que por espacio de muchos años no se atrevió a confesar. Mientras el resto de los espectadores en aquella tempestuosa colina había vuelto embobadamente sus rostros al camino, Amy había mirado hacia atrás por un instante para contemplar el sombrío valle de la muerte al que tantas veces había acudido. Y había visto algo que se alzaba débilmente para hundirse de nuevo en el lugar desde el cual el informe horror había salido disparado al cielo. Era solamente un color, aunque no era ningún color de nuestra tierra ni de los cielos, y porque Amy reconoció aquel color y supo que sus últimos y débiles restos debían seguir ocultos en el pozo, nunca ha estado completamente en sus cabales desde entonces. Amy no se acercaría a aquel lugar por todo el oro del mundo. Hace 44 años que ocurrieron los hechos que acabo de narrar, pero Amy no ha vuelto a pisar aquellas tierras, y le alegra saber que pronto quedarán enterradas debajo de las aguas. También a mí me alegra la idea, ya que no me gustó nada ver cómo cambiaba de color la luz del sol al reflejarse en aquel abandonado pozo. Espero que el agua será siempre muy profunda, pero aunque así sea, jamás la beberé. No creo que regrese a la región de Arkham. 3 de los hombres que habían estado con Amy volvieron al día siguiente para ver las ruinas a la luz del día, pero en realidad no había ruinas, únicamente los ladrillos de la chimenea, las piedras de la bodega, algunos restos minerales y metálicos y el brocal de aquel inmundo pozo. A excepción del caballo de Amy, que enterraron aquella misma mañana, y de la calesa, que no tardaron en devolver a su dueño, todas las cosas que habían tenido vida habían desaparecido. Solo quedaban 5 acres de desierto polvoriento y grisáceo, y desde entonces no ha crecido en aquellos terrenos ni una brizna de hierba. En la actualidad aparece como una gran mancha comida por el ácido en medio de los bosques y campos, y los pocos que se han atrevido a acercarse por allí, a pesar de las leyendas campesinas, le han dado el nombre de Erial Maldito.
Las leyendas campesinas son muy singulares y podrían ser incluso más si los hombres de la ciudad y los químicos universitarios tuvieran el interés suficiente para analizar el agua de aquel pozo olvidado o el polvo gris que ningún viento parece dispersar. Los botánicos podrían estudiar también la asombrosa flora que crece en los límites de aquellos terrenos, ya que de este modo podrían confirmar o refutar lo que dice la gente, que la zona envenenada está extendiéndose poco a poco, quizás una pulgada al año. La gente dice que el color de la hierba que crece en aquellos alrededores no es el que debe ser, y que los animales salvajes dejan extrañas huellas en la nieve cuando llega el invierno. La nieve no parece cuajar tanto en el páramo maldito como en otros lugares. Los caballos, los pocos que quedan en esta época motorizada, se ponen nerviosos en el silencioso valle, y los cazadores no pueden acercarse con sus perros a las cercanías del erial maldito. Dicen también que las influencias mentales son muy dañinas y que todos los que han tratado de establecerse allí, extranjeros en su mayor parte, han tenido que marcharse acosados por extrañas fantasías y pesadillas. Ningún viajero ha dejado de experimentar una sensación de extrañeza en aquellos profundos abismos, y los artistas tiemblan mientras pintan unos bosques cuyo misterio es tanto de la mente como de la vista. Y yo mismo estoy perplejo por la sensación que me produjo mi único paseo solitario por aquellos lugares antes de que Amy me contara su historia. No me pregunte mi opinión. No sé nada. Es todo. La única persona que podía ser interrogada acerca de los extraños días es Amy, ya que la gente de Arkham no quiere hablar de este tema, y los tres profesores que vieron el meteorito y su coloreado glóbulo fallecieron. ¿Había otros glóbulos? Quizás. Uno de ellos consiguió alimentarse y escapar, en tanto que otro no había podido alimentarse bastante y seguía en el pozo. Los campesinos dicen que la zona envenenada se ensancha una pulgada cada año, de modo que tal vez exista algún tipo de crecimiento o de alimentación incluso ahora, pero sea lo que haya allí, tiene que verse frenado por algo, ya que de no ser así se extendería rápidamente. ¿Está atado a las raíces de aquellos árboles que arañan el aire? Sea lo que sea, solo Dios lo sabe. En términos de materia, supongo que la cosa que Amy describió puede ser llamada un gas, pero aquel gas obedecía a unas leyes que no son de nuestro mundo. No era fruto de los planetas y soles que brillan en los telescopios y en las placas fotográficas de nuestros observatorios. No era ningún soplo de los cielos cuyos movimientos y dimensiones miden nuestros astrónomos o consideran demasiado enormes para ser medidos. No era más que un color surgido del espacio, un pavoroso mensajero de unos reinos del infinito situados más allá de la naturaleza que nosotros no conocemos, de unos reinos cuya simple existencia anonadada, el cerebro, con las inmensas posibilidades extracósmicas que ofrecen a nuestra imaginación. Dudo mucho de que Amy me mintiera de un modo consciente, y no creo que su historia sea el relato de una mente desequilibrada como cree la gente de la ciudad. Algo terrible llegó a las colinas y valles con aquel meteoro, y algo terrible, aunque ignoro en qué medida, permanece allí. Me contenta pensar que todos aquellos terrenos quedarán inundados por las aguas. Entretanto, espero que no le ocurra nada a Amy. Vio tanto de la cosa, y su influencia era tan malévola. ¿Por qué no ha sido capaz de marcharse a vivir a otra parte? Amy es un anciano muy simpático y muy buena persona, y cuando la brigada de trabajadores empiece su tarea, tengo que escribir al ingeniero jefe para que no lo pierda de vista. Me disgustaría recordarlo como una gris, retorcida y quebradiza monstruosidad de las que turban cada día más mi descanso.